Hey, ¿qué onda? Bienvenido a este video. Normalmente cuando grabo un video preparo algo para darlo. Casi nunca hago videos más recientemente improvisados. Entonces tengo como 2 meses queriendo grabar este video. La verdad un poco nervioso por grabarlo porque sé que para mí y para muchas personas es un tema fuerte y un tema que no quiero tocar a la ligera. Pero ya me ha tocado estar en 2 podcasts con amigos donde me hicieron preguntas acerca de esto y como que me sentía raro contestándolas sin hacer como alguna especie de video o de anuncio acerca de qué es lo que procede para mí y mi familia en esta próxima temporada de vida. Entonces, antes de entrar en materia, deja nada más hablo un poco acerca de cómo se dio mi llegada a Horizonte. Cuando yo tenía 17 años analizando mi vida, me di cuenta que mi relación con Jesús era quizá un tanto superficial y quizá heredada de mi familia, y quería apropiarme de esa relación con Dios de una forma personal. Entonces decidí ir a lo que se llama la Escuela de Evangelismo, que era como un instituto bíblico. Y desde la primera semana sentí muy fuerte de parte de Dios un llamado al ministerio de tiempo completo. Después de eso sentía un llamado quizá a empezar algo en Barcelona. Siempre tuve mucho amor y cariño por España y patinaba de adolescente. Entonces como el sueño de ir en ese entonces Barcelona era como el epicentro del mundo para patinar. Entonces como que tenía ese sueño, y en ese entonces estaba trabajando dentro de Calvary Chapels. Entonces no había ninguna Calvary en España, entonces me fui a trabajar en una Calvary en Inglaterra como misionero. Y mi plan era estar ahí de 3 a 5 años y después de irme a vivir a España y empezar a hacer eso. Mi papá en ese entonces tenía 12, 13 años de pastor de Horizonte y su salud estaba decayendo. Y justo antes de que llegara su salud a ese punto, hubo como una pequeña división en la iglesia donde prácticamente los 2 líderes más fuertes que él tenía se fueron. Entonces yo estaba viendo esto a la distancia, sintiéndome un poco mal de yo estar en Europa mientras que mi papá estaba solo. Entonces hablé con la persona que me discipuló en la Escuela de Evangelismo, el director, y le dije: oye, está pasando esto, realmente siento como un llamado a plantar una iglesia, pero pues también siento que mi papá está sufriendo solo y no se me hace chido. Y me dijo este consejo, me dijo: ¿sabes qué? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, si no estás seguro qué hacer, opta por honrar a tu padre y a tu madre. Entonces yo regresé a Ensenada con el plan de estar en la iglesia unos 6 meses y capacitar a un grupo de predicadores jóvenes que pudieran apoyar a mi papá. Quizá dentro de esos predicadores ir formando a alguien que pudiera quedarse con la iglesia. Cuando yo llego, la salud de mi papá empeora aún más, y después de 9 meses, yo teniendo 21 años, mi papá me dice: quiero que te quedes de pastor de la iglesia. Y yo le dije: no me siento listo. Entonces ya era una iglesia de como unas 500 personas, una iglesia con una muy buena reputación en Ensenada. Yo de 21 años le dije: no me siento listo. Y me dijo: Jonathan, si me amas, quédate con la iglesia. Me dijo: no hay nadie más. Y cuando lo puso así, fue como yo viendo a mi papá en un momento de debilidad, y dije: le entro. Y ese primer año nos fuimos de como 500 personas a como 200 personas. Y fue muy, muy, muy difícil, como una persona de 21 años, sin experiencia, apenas aprendiendo a predicar, sin ninguna noción de liderazgo, más que lo que aprendí de adolescente viendo a mi papá y lo poquito que había aprendido como académicamente y en la iglesia donde trabajé un año. Pero es como haber tomado unos cuantos meses de clases de pilotos y ahora te están subiendo a un avión con 500 personas. O sea, sí me sentía muy abrumado. Y la iglesia fue en pique por más de un año. Semana tras semana tras semana iban llegando menos y menos personas. Y deja tú, o sea, una iglesia pequeña no hay problema. O sea, Dios obviamente puede usar a cualquier iglesia. Sin embargo, anímicamente para la iglesia, al estar perdiendo tantas personas, y la mayoría de líderes cuando yo llegué dejaron de servir.
La gran excepción es Josué Michel, que estuvo al pie del cañón en esa temporada, que estuvo muy, muy, muy difícil. Pero aparte de Josué Michel, no había nadie como en el liderazgo realmente llevando peso. Entonces fue tiempo de como dudar un chorro de cosas. Estoy destruyendo la iglesia de mi papá y la gente solamente está por lealtad a mi papá, pero de los 200 o 150 que quedan, si por ellos fueran, se irían también. Entonces, como digo, fue emocionalmente bien difícil. Y después de como un año se empezó a estabilizar la asistencia en como 150, 200 personas. Empezamos a armar equipos y a crecer muy, muy, muy lento. Tomó como 5 o 6 años probablemente llegar al punto donde la iglesia ya estaba más estable. Y luego sucedió algo, que empezamos movimiento, remodelamos el auditorio, teníamos en ese entonces una reunión en inglés y una reunión en español, cambiamos a bilingüe y en español, y como que empezó a crecer la iglesia. Empezaron a llegar personas de todo México porque querían ser parte de Horizonte, sirviendo, y empezó a haber muchísimo entusiasmo. Y empezamos Banda Horizonte, empezamos música de movimiento, y todo se sentía muy chido. Pero todo el tiempo que estaba pastoreando sí sentía esto. Y si tienes tiempo siguiéndome, seguro has escuchado que en algún momento usé esta frase. Que siento que mis responsabilidades sobrepasan mi madurez. ¿Por qué? Porque desde los 21 años estaba intentando como crecer en microondas mi nivel de madurez y mi carácter para poder sobrellevar la responsabilidad que conllevaba. Entonces la iglesia empezó a crecer, nos empezó a ir muy bien. Y después, para mí, inesperadamente, paso por un divorcio. Y yo anticipaba que ese divorcio iba a ser algo que iba a destruir a la iglesia o que iba a ser muy difícil para la iglesia. Y pasó todo lo contrario. Únicamente estuve fuera 3 meses. Y cuando regreso, la iglesia me abraza, el personal me abraza y la iglesia crece aún más. Eso es algo que estoy casi narrando palabra por palabra de un podcast que grabé, y cuando grabé ese podcast dije, ok, ya lo tengo que hablar. Eso fue un problema porque yo no lo sabía, pero todo lo que estaba sucediendo, que la iglesia estaba creciendo, que nos estaba yendo súper bien con las bandas, que en línea nos seguía muchísima gente, que las predicaciones tenían, no sé, miles de reproducciones cada fin de semana. Y todo eso va empezando a alimentar tu ego y tu orgullo. Empiezas a sentir que realmente eres importante o fundamental para el bienestar de la iglesia. Entonces, después de eso, pega COVID y como que pasaron varias cosas como fuertes. Pega COVID, hubo un tiempo de mucha tensión dentro del personal. Había unos líderes ahí que estaban muy inconformes el uno con el otro. Entonces como que sí había respeto hacia mí, hacia arriba, pero ellos ya no querían trabajar juntos. Entonces estaba lidiando con eso. Me casé y todo ese proceso de noviazgo a matrimonio fue un proceso que la verdad yo estaba pensando en el ámbito de pureza. No quiero prolongar mucho el proceso, pero no me di cuenta, entre mi ego, entre el rollo que la iglesia iba muy bien, no me di cuenta que había áreas en mi vida que no había sanado. Había todavía muchas cosas que debí de haber procesado antes de entablar una relación, pero pues enamorado y con muchas ganas de continuar con mi vida, y sentía yo que no estaba como emocionalmente tan mal. Pero me caso, COVID, el personal los tuvimos casi un año con una reducción del 25%. Todos ganamos un salario muy bajo en Horizonte. Entonces realmente, no sé, 9, 10 meses de ganar algo que no era suficiente para subsistir, tensión en el personal, y luego otra vez nos cierran la iglesia y esta vez ya no teníamos ahorros y tuve que despedir a 7 personas en una semana, y yo sabiendo que la próxima semana iba a tener que despedir a 7 personas, y en esa semana tuve una llamada con un líder prácticamente diciendo o lo corres o me voy. Entonces con toda esa tensión realmente pasé un tiempo emocionalmente donde estaba al borde del colapso.
donde emocionalmente estaba... si jamás has batallado con ansiedad, no sé si lo puedes entender. Pero si has batallado con ansiedad, imagínate una ansiedad constante donde no hay descanso ni por un segundo ni de noche, donde tu cara te duele todo el tiempo, donde tu cuello, tu nuca, tu mandíbula te duele todo el tiempo y simplemente ya espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente con mi esposa en esos primeros meses fueron muy difíciles de adaptación. Llegué al momento donde me descalifiqué. Entonces, hablando con el liderazgo, decidí sentarme. Pero siempre que digo eso, siento que debe haber un asterisco. No me hubieran dejado continuar. Era necesario sentarme. Sin embargo, al sentarme, era la perspectiva de todos que iba a regresar. Entonces, el plan era que mi papá se iba a quedar al cargo de la iglesia en lo que yo tomaba un tiempo para recuperarme emocionalmente, espiritualmente, y para como echar cimientos sólidos en mi matrimonio con mi familia. Entonces, al estar haciendo eso, fue brutal. O sea, pasé de tener la agenda llena y tanta actividad y tanto estrés a no tener nada. Y es como cuando tienes el carro y vas en quinta y vas a todo lo que das y como que lo pusieron en neutral, pero pues yo emocionalmente estaba acostumbrado a tener el acelerador pisado. Entonces... como que no sé, le doy gracias a Dios tuve una terapeuta al principio, luego una terapeuta en pareja que después se convirtió en mi terapeuta personal y me ayudaron tanto las dos cristianas. Fue tan útil ese tiempo, pero me tomó 6 meses, 9 meses como empezar a recuperarme y recuperar mi relación con Dios, recuperarme emocionalmente, a no tener esos niveles de tensión y ansiedad. O sea, no fue de un día para otro. Después de como 9 meses, ya me empezaba a sentir mejor, matrimonialmente, como que ya agarrando un muy buen ritmo. Mis negocios me estaban yendo muy bien. Entonces como que, sentía que, hablando con Mariana, ella, por fin estamos agarrando un trote que un paso que podemos sostener. Y después, un poco después de eso, sucede algo que no voy a hablar públicamente de esto, lo he mencionado unas cuantas veces, pero pasó algo familiarmente muy fuerte, que sentimos Mariana y yo que todo ese progreso que habíamos hecho, tuvimos que tomar 20 pasos para atrás y otra vez decir, ¿cómo le vamos a hacer como familia para poder rezar bien en todo esto? Y una vez más, fue un proceso de meses. Ahora, en ese tiempo, ya la mesa directiva me estaba contactando y decía, ¿qué plan tienes? ¿Regresas o no regresas? Y al principio le dije, no tengo cabeza para hablarlo. Pero después de un tiempo empezamos a decir, pues vamos viendo. Y en el verano del año pasado, verano 2022, les dije, sí quiero regresar. Entonces empezamos a como ir preparando el personal, anunciamos que iba a predicar, prediqué, fue algo súper hermoso. Después de, en ese momento, casi 2 años fuera del púlpito, me sentí tan amado y tan abrazado por la iglesia. Sin embargo, no sentía que era el momento. Realmente, hablando con mi esposa, siendo muy honesto conmigo mismo, sentía que estaba regresando porque sentía un compromiso a regresar. Hubo una persona que habló conmigo y me dijo, Jonathan, tienes que regresar, tú nos prometiste que eras nuestro pastor. Y sentía mucha presión por regresar. Y es curioso porque amé ser pastor de Horizonte. Amé llevar a una iglesia a través de la palabra de Dios para aprender juntos qué es lo que Dios tenía para nosotros. Pero no amé en qué condiciones quedó mi corazón. Y no amé la persona en la que me convertí. Y había una parte de mí que decía, regreso y lo voy a hacer diferente porque ya viví mucho, ya soy otra persona. Pero
sentía, ¿está lista mi familia? Y creo que lo más importante, sé que eso se escucha como que hiperespiritualizar las cosas, en ningún momento sentí como claro de parte de Dios es hora de regresar. Sentía que tenía que regresar porque ya me habían esperado muchísimo tiempo en Horizonte. El liderazgo ya me había esperado muchísimo tiempo. Y a las pocas semanas después de esa primera prédica, hablé con la mesa directiva y les dije, no creo que es el momento. Pero no les di un no definitivo. Y ese mismo director, que casi 13 años, 14 años antes me dijo, honra a tu padre y a tu madre, vino de pura casualidad de Ensenada. Y lo invité a desayunar y le expliqué lo que estaba viviendo y me dijo esto. Y lo quiero decir con cuidado porque lo digo con felicidad porque para mí fue como Dios hablándome, pero también entiendo como los sentimientos negativos que eso podría provocar. Me dijo, después de que le abrí mi corazón y le expliqué la situación, me dijo, Jonathan, eres un buen predicador y eres un buen líder, pero no necesariamente eres un buen pastor. Haciendo referencia a que el personal en Horizonte estaba cansado, no sentían que les estaba pastoreando en sus necesidades espirituales profundamente como ellos merecían. Me sentía amado por el personal y me sentía que les amaba, pero no es suficiente sentir amor. La gente necesita sentir que tienen una persona que vela por sus almas, que está ahí al pendiente de sus necesidades. Muchos no lo sentían, la mayoría no lo sentían. Y creo que eso es lo difícil. Creo que la iglesia en general, los asistentes me amaban y yo los amaba y se sentían muy identificados, y mi labor con ellos era yo muy dedicado a siempre prepararme bien para predicar, a dar un mensaje que realmente yo había luchado con el texto y estaba bien preparado y era algo que reflejaba algo que las personas podían acercarse a Dios. Entonces creo que si ves la asistencia en general, la gente sí se sentía amada, pero el personal, quizás a los voluntarios, no. Entonces me dijo, si tú regresas vas a estar nadando en contra de la corriente, porque lo que Horizonte necesita es alguien que les pastoree. Y me dijo, hay otros ministerios donde puedes operar dentro de tus dones sin tener que forzar áreas donde no eres bueno. Y cuando me dijo eso sentí libertad. Sé que es una palabra fuerte y sé que como él por primera vez realmente considerar no regresar al pastorado, suena muy feo decir que sentí libertad. Pero una vez más, eso no lo tengo preplaneado. No sería justo para Horizonte que yo regresara por mero compromiso, si realmente no sentía que Dios me estaba dando una convicción de regresar. Y me di cuenta que todavía había una parte de ego que sentía que tenía que regresar, que si regresaba muchas cosas que se habían perdido en mi ausencia quizás se podían recuperar. Y Dios me mostró, no solamente Horizonte no te necesita, probablemente hay otros que harían mejor trabajo que tú. No en crecer una organización quizá, a lo mejor sí, pero en discipular a su iglesia y cuidar a su iglesia. Entonces, saliendo de ahí, fui a hablar con mi esposa. Le dije, realmente siento que en esta temporada no debemos de regresar. Y me dijo, estoy de acuerdo. Y nada más quiero decir que pastorear a Horizonte fue un honor. Y cada persona que llegó a Horizonte sin conocer a Jesús, que pudo conocer a Jesús en esa temporada donde yo tuve el privilegio de ser pastor, fue un honor poder guiarte en ese proceso. Cada persona que llegó sin entender la Biblia, pienso en Don Chuy, un hombre que llegó a Horizonte
con más de 80 años, que me dijo toda la vida leyendo la Biblia y apenas ahora la entiendo. No tiene precio eso. Fue un momento precioso en mi vida poder pastorear en Horizonte. Pero yo creo que los mejores días para Horizonte están por delante. No creo que soy yo la persona que llevará a Horizonte a esa próxima etapa de mayor madurez, de mayor firmeza, de mayor profundidad. Extraño. Oro mucho por Horizonte. No tienen ni idea. Oro mucho por Horizonte. Soy orgulloso de mi papá, que en tiempos de caos y de inestabilidad ha estado ahí al pie del cañón, aún con su salud no estando al 100. Pero sí, hago este video para dar un anuncio formal, que hoy por hoy mi familia no tiene la intención de regresar a pastorear a Horizonte. Y lo digo de esa forma porque realmente tendría que ser algo muy fuerte, relámpago del cielo, para que realmente creyera que Dios me está llamando a eso. No voy a hablar de eso ahorita, pero ya estoy ahorita en un ministerio que no es Horizonte trabajando. Mi plan era esperar un año después de haber tomado esa decisión, y Dios abrió unas puertas para poder hacer aquello que mi exdirector, esa persona que es como un mentor, me dijo que podía operar dentro de mis dones y talentos. Entonces ahorita no estoy en un ministerio pastoral, pero sí estoy en el liderazgo dentro de un ministerio que amo y aprecio mucho. Y se siente muy padre poder utilizar esos dones. Entonces, en mi canal de YouTube había batallado para ser constante, pero desde que tomé esa decisión, como en septiembre quizá, he sido más constante. No he faltado ni un fin de semana a estar subiendo contenido. ¿Por qué? Porque cuando tenía como la mira de regresar a Horizonte, mi canal de YouTube lo tenía meramente como para seguir puliendo esa máquina de la enseñanza, y me reta a mí en mi propio caminar, estar preparando y enseñando. Pero ahora me doy cuenta que esa es la avenida principal en la cual yo puedo seguir creando contenido espiritual y bíblico para ayudarte. Entonces, sigo yendo a Horizonte. El ministerio con el que estoy trabajando, estoy predicando la mayoría de fines de semana. Entonces, no todos los fines de semana puedo ir a Horizonte, pero cuando estoy en Ensenada voy a Horizonte. Amo servir en Horizonte. Estuve como 8 meses sirviendo en media. No sé qué decir. Si eres parte de Horizonte, te amo. Ay, me quedé sin pila. Ay, pero digo, son cosas como difíciles de expresar. Pero si eres parte de Horizonte, gracias. Y te amo. Y si fuiste parte de Horizonte y ya no lo eres por razones de X o Y, gracias por tu tiempo apoyando y sirviendo. Espero que no hayas sentido que era apoyando y sirviendo a un pastor, sino para Dios. Si saliste de Horizonte lastimado, frustrado, ofendido, confundido, perdón. 1000 cosas que quisiera decir, pero no hay excusas. Jamás debí de haber dejado mi bienestar espiritual a un lado. Y lo siento. Lo siento, porque si hubiera estado fuerte espiritualmente, esa transición se hubiera dado de una forma mucho más sana para todos. Y sí, hay muchas personas que están lastimadas por mí. Y yo odio eso. Y quizá una de las razones que quería regresar era para enmendar eso. Sin embargo, a lo mejor la mejor forma de enmendar eso es simplemente haciéndome a un lado y diciendo: es tu iglesia, no la mía.
y dejando que Dios sea quien lleva a Horizonte a pasos verdes, porque Jehová es nuestro pastor. Y cuando Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Este día.